Hola amigos de Cosmin. Hoy he pensado hacer el vídeo por la mañana, pero por la mañana me encontré un poco cansado, entonces me he ido para hacer mi clase y pensé hacer el vídeo un poco más tarde para hoy, pero justo ahora caminando por la calle me han pegado así en la mente unas cosas muy importantes y tenía el deseo de hablar, entonces lo voy a hacer. Primero sobre el yoga, lo que es el yoga. Me di cuenta ahora, caminando por la calle, que si uno actúa, si uno actúa sin resistencia y es solo una herramienta de la fuente divina y nada más, sin resistencia, sin pensar, eso es el yoga. El yoga es un estadio, el yoga es una vibración, es un estadio en cual uno está completamente libre de cualquier resistencia. Yoga no es necesariamente practicar la primera serie, la segunda serie, la tercera serie, Hatha Yoga, Kundalini Yoga o cualquier yoga. Yoga no es necesariamente una práctica, pero yoga es una vibración, yoga es un modo de ser, yoga es un modo de ser. En el momento que estamos siempre conectados con nosotros mismos y con la fuente y actuamos como unas herramientas de una forma independiente de nuestras mentes, cuando actuamos porque la fuente se expresa a través de nuestros cuerpos y a través de nuestras mentes, a través de nuestras palabras y de nuestras acciones, eso es yoga. Segundo, hoy me desperté y quería practicar y también me di cuenta que mi mente estaba muy inquieta y la práctica era muy difícil. Y entonces, bien, elegí de correr y he corrido bastante, he corrido muchísimo. Y después de correr me sentí mucho mejor y pensé en otra cosa, es que para muchos de nosotros practicantes de yoga lo tomamos demasiado en serio con la práctica de asana o con el pranayama o con las meditaciones y tal, pero a veces no es recomendable frustrarnos ahí e intentar hacer una práctica donde se impone un estadio mental muy tranquilo. Hay que pensar, los yogis de la antigüedad, los yogis del pasado, eran gente que vivían en el yoga, que hacían esa cosa en unos momentos de super conexión con ellos mismos, y la verdad es que era la única cosa que hacían. Pero hoy en día la vida se ha cambiado. Se ha cambiado nuestro estilo de vida, se han cambiado las prioridades, se ha cambiado todo, o sea, la sociedad y todo. Y entonces para nosotros los yogis urbanos especialmente, es importante entender que la parte más importante es la conexión con nosotros mismos y estar en un estadio mental tranquilo para que podamos actuar, como he dicho antes, en una conexión completa con la fuente, para que nosotros somos herramientas en las manos de la fuente. Entonces, para hacer eso, a veces tenemos que elegir otras cosas para vaciar la mente y para vaciar el cuerpo de energía pasiva, de bloqueos energéticos. Y a veces la práctica del asana es algo demasiado avanzado o demasiado sutil para hacer eso. Y a veces tenemos que hacer otras cosas, como por ejemplo, ¿qué he hecho yo? Correr. O para otros, una otra práctica muy buena es trabajar, pero no un trabajo mental, pero un trabajo físico. Por ejemplo, en muchos templos zen o en muchos templos de budistas, la práctica no es nada más que trabajo físico. Todo el día uno trabaja, hace un montón de tareas y después por la tarde o por la mañana o mediodía hace meditaciones. Entonces el cuerpo es bastante cansado y la mente está bastante trabajada para que puede estar un momento quieta. Pero para nosotros no. A veces, por ejemplo, tengo alumnos que van al trabajo y se quedan 10-12 horas en un trabajo de oficina. Entonces vienen a yoga y empiezan a darse caña, como hago Ashtanga Yoga y me doy caña para soltar toda la energía pasiva que he acumulado todo el día ahí al trabajo. No es una opción, amigos. El yoga no es eso, el yoga no es ejercicio físico. Es muy importante entender la diferencia entre un ejercicio físico y la práctica de asana o la práctica del yoga. Son dos cosas distintas. La práctica del yoga aparece del soltar, aparece de cuando estamos quietos y cuando estamos relajados. La práctica del ejercicio físico, una práctica de ejercicio físico es donde hacemos cosas para
para darnos caña al cuerpo, para lograr salud físico, para hacer cardio. Es otra cosa. El ejercicio físico a veces es un trabajo intenso, físico intenso, pero a veces es exacto, es justo lo que necesitamos. Entonces, para mí no es que el yoga es mejor que el ejercicio físico, que el ejercicio físico es mejor que yoga, pero son dos herramientas distintas y hay que saber cuándo los utilizamos. Por ejemplo, para mí hoy fue mejor de hacer un ejercicio físico que una práctica de yoga. Entonces, al hacer el ejercicio físico, después fue más fácil de estar conmigo mismo un poco. A veces es al revés. Y la mayoría de las veces prefiero de hacer mi trabajo de asana, mi trabajo de pranayama, mi trabajo de meditación, pero a veces hago los dos. Entonces es muy importante de entender que a veces, por ejemplo, si estáis demasiado tiempo en una oficina y queréis mover energía de una forma muy intensa, no es la mejor idea de venir a una práctica de yoga. O es bien de acoplar los dos, de ir a hacer una práctica de ejercicio físico y después yoga. El Ashtanga Yoga no es una caña. El Ashtanga Yoga no es el yoga de los guerreros. El Ashtanga Yoga no es el ejercicio físico, un ejercicio físico intenso y dar caña al cuerpo. No, el Ashtanga Yoga es yoga. Hay que no olvidar, Ashtanga Yoga es yoga, no es caña. No es caña. Es importante de entender que en una práctica de yoga no existe avanzar en asana, no existe eso. Eso es una terminología del deporte y del ejercicio físico. En el asana no se avanza. En asana el asana tiene otro sentido. El asana es una purificación y nada más. El yoga, todas las herramientas del yoga son herramientas de purificación, nada más. Entonces, tú avanzas en el yoga si estás más puro. Si tú eres con mente más quieta, con el cuerpo más tranquilo, entonces has avanzado en el yoga. Si te despiertas por la mañana y al ponerte a hacer la práctica estás más tranquilo, más relajado, más enfocado, eso es avanzar. Aunque no puedes poner las piernas detrás de la cabeza, por ejemplo. Pero si uno al lado de ti lo puede poner, pero su mente está en todas partes, puede ser que esa persona es más avanzada del punto de vista del ejercicio físico y de la flexibilidad, pero no del punto de vista del yoga. Esas son las cosas que quería compartir con vosotros, amigos. Entonces, es importante entender que no solo la práctica del Ashtanga Yoga o la práctica del yoga es una práctica. A veces tenemos que trabajar, a veces tenemos que correr, a veces tenemos que ir y hacer, por ejemplo, artes marciales o boxeo tailandés, karate, jiu-jitsu, lo que sea. A veces tenemos que ayudar a otros, a veces tenemos que leer, a veces tenemos que aprender. Hay muchísimas cosas. El yoga es el estadio en el cual nosotros somos en conexión con nosotros mismos y con todo lo vivo. Y en ese momento no somos más que herramientas en las manos de la fuente. No se trata más de yo y tú, se trata de una energía universal, y esa energía universal se expresa a través de esa forma que a veces se llama Cosmín, o a veces se llama Antonio o Pedro o lo que sea. Entonces es importante entender esas cosas, me parecen muy importantes, y por eso me tomé unos minutos en la ciudad para hacer ese pequeño vídeo, y espero que os ayudará muchísimo. Un abrazo a todos, que tenéis un feliz día, y si tenéis que correr, si tenéis que hacer una práctica más física, si tenéis que hacer un poco de deporte, es mejor de hacer eso que lanzarse en una práctica de asana para tener el efecto de un ejercicio físico. Porque cada herramienta tiene su propósito, y el propósito de la práctica del asana no es ejercicio físico, es purificación, como he dicho antes. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.